Quiero ilustrar mi conferencia en esta mañana con el ejército japonés. Cuando ellos en la Segunda Guerra Mundial quisieron vencer a esos aliados norteamericanos, y lo hacían con extraordinarios hombres que, equivocados o no, tenían profundas convicciones, y hago referencia a los kamikaze. Ellos se subían a un avión, lo piloteaban, y ¿qué hacían? Se estrellaban contra los buques militares, contra bases militares, y morían. Y cuando yo veo esos documentales de Nat Geo, de cómo los kamikaze hacían ese esfuerzo por su patria, digo, solo algo los impulsaba, y era convicción por una causa. Digamos que desde ese ángulo militar podríamos inspirarnos en esta noche, en esta mañana, para lo que quiero proponer. Pero también la naturaleza nos da un ejemplo extraordinario. Tal vez usted ha escuchado de la belleza de un animal, por su apariencia es muy hermoso, pero también porque es muy apreciado por su piel, y es el armiño. El armiño es muy blanco, lindísimo. Búsquelo en un video y usted quisiera tenerlo de mascota, es bellísimo. El armiño sale, es muy rápido, es muy veloz, difícil de cazar, pero lo cazan justamente por su piel. Y como no lo pueden cazar tan rápido por su velocidad, hacen algo los cazadores, y es que colocan alrededor de la cueva del armiño barro, mucho barro. Cuando llega el armiño allí y ve que hay barro, el armiño, por instinto, no puedo decir que por convicción, pero por instinto de preservación, no entra a la cueva y tiene que salir, y es fácil presa con unos aparatos para tomarlo, porque prefiere morir antes que ensuciar su piel. Increíble eso. Un animalito que dice: me muero antes que manchar con barro mi piel. Eso es el armiño. Y yo lo puedo tomar para aplicarlo en lo que quiero expresar, y es que puede tener una convicción de preservación, pero que a mí me ayuda a pensar en las convicciones que debemos tener. No podemos ser volubles, sino estar firmes en lo que creen. Cuando yo escucho a los hinchas de Millonarios, Santa Fe, América, Nacional, Cali, cualquiera de esos equipos, de los más buenos hasta los más malos, Millonarios y todos los que le siguen, digo, ¿qué convicción tiene la gente cuando le dicen: ¿usted de qué equipo es hincha? ¿Y qué dicen? De Millonarios hasta la muerte. Otros dicen de Santa Fe hasta la muerte, aunque no van al estadio a apoyar. O del Deportivo Cali. Eso se llama convicción. Yo quiero invitarlos en esta mañana a que todos tengamos convicción en una visión, la visión de la iglesia CEI. La visión que hemos propuesto desde años atrás es que sea, y usar el verbo en infinitivo, ser una iglesia contemporánea y con fundamento bíblico, que le permita a las personas experimentar un estilo de vida diferente. Y lo abreviamos en una sola frase esta visión: Iglesia CEI, una iglesia que transforma vidas. ¿Cuántos han sido transformados aquí? Poquito. Si yo sigo a Jesús es porque soy transformado, soy hecho nueva persona. Digan conmigo los que están en Jesús. Otra vez con ánimo, los que somos hechos nuevas personas. Digan conmigo: las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y nuestra visión es que quien entre aquí o a la futura sede que vamos a comprar se ha transformado en su vida, en su familia, en su manera de ser, se ha transformado en su economía, en su hogar, sea diferente, pero que esa diferencia tenga un rótulo,
y es que sea para bien, porque Dios siempre nos trae para algo bueno, no para algo malo. ¿Cuántos se alegran por eso? Dios nos trae para cosas buenas. Entonces queremos que esta iglesia en este año 2018 pueda desarrollar una visión que tiene una estructura, una visión que tiene unas estrategias y una visión que tiene un cronograma. Una estructura que ya la tenemos formulada con pesca, que son los ministerios que están en la iglesia. Unas estrategias que son todos aquellos mecanismos que nos permitan cumplir objetivos para cada uno de estos ministerios. Y mediante un cronograma que, como les digo, ya está formulado para todo el año. Ya está la producción en la mayoría y la preproducción. Pero para ello es importante que usted conozca cómo se formuló la visión de la iglesia del primer siglo. Tal vez a usted le han preguntado, ¿cómo es que se formó la iglesia de ustedes? ¿De dónde viene? Pues proviene de Jesús, que sobre Pedro puso un fundamento. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Sobre esta piedra, Pedro, que significaba roca, o sea, sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Luego muere Jesús, resucita, y antes de resucitar llama a las personas que eran sus allegados y les dice, esperen en Jerusalén, porque van a recibir poder del Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dando mandamientos por el Espíritu Santo, dice que Él ascendió al reino de los cielos y que está sentado a la derecha de nuestro Padre amoroso, y que en representación tanto del Padre como del Hijo está el Espíritu del Señor, a quien le damos la bienvenida a este lugar. ¿Cuánto le dan la bienvenida a esa persona hermosa, linda? Tiene ese nombre, Espíritu Santo, pero es una persona que piensa, que siente, que habla. Y entonces el Espíritu Santo vino. ¿Y cómo vino? Vino en lenguas de fuego. Y estaban 120 personas que recibieron esas lenguas de fuego en un lugar que se llama aposento alto, y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y de ahí se desarrolla una dinámica de predicación, y es el punto de partida de la iglesia cristiana. Solo que la iglesia cristiana ha tenido vertientes, caminos, se ha ido por unos lados, y entonces tiene diferentes identidades, pero en principio no había iglesia católica, ni protestante, ni ortodoxa, era la iglesia del Señor. Pero Constantino, el emperador romano, en el siglo III, básicamente en el 313, determina que el cristianismo sea la religión oficial de Roma. Y a partir de ese siglo, él financia, da plata para que se construyan templos. Y los cristianos empiezan a reunirse en los templos de las diferentes ciudades donde estaba Roma dominando como imperio. Pero antes la iglesia no se reunía en templos. La iglesia se reunía en casas. Digan conmigo, casas. Se reunía en casas. Y en las casas, ¿qué hacían? Pues es lo que quiero que ustedes miren en este breve mensaje que quiero compartir con ustedes, que nos va a inspirar a tener la aplicación de la visión 2018, año de las convicciones, cuyo propósito es crecer, cuyo propósito es que nos edifiquemos y que tengamos una iglesia saludable y con mucha excelencia. Ustedes van a ver unos cambios en unos días aquí en adelante, mientras que ustedes me siguen ayudando a orar por el lugar. Pero vamos a hacer unos cambios bien bonitos que sé que les va a gustar. Entonces quiero que usted tenga las convicciones sobre la visión de una iglesia en crecimiento.
Ese es el tema. Digan conmigo, convicciones de la visión de crecimiento. Y para ello, estudien conmigo atentamente, no se vaya a distraer. Este momento usted no sale, no contesta celular. Este momento es para la palabra de Dios. Porque usted siempre debe estar con un temor reverente frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe tomarse con respeto. Y digan conmigo, Señor, dame libertad para escuchar tu palabra. Señor, quita del ambiente todo lo que impida recibir esta palabra, porque esta palabra me da fe, me edifica. Entonces estudiamos el libro de los Hechos, capítulo número 2. Capítulo 2. En el versículo número 43. Y ustedes encuentran un título ahí en sus Biblias, si ustedes lo tienen, que dice la vida de los primeros cristianos. ¿Sí la tienen así? ¿Cuántos tienen en sus Biblias? La vida de los primeros cristianos. En ese versículo 43 dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cuántos creen en el Señor? Estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Una premisa: nadie en esta iglesia es más importante que nadie. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No me creen. De verdad, solo levanten la mano si tiene perecita de decir amén. Nadie en este lugar es más importante que nadie. El importante tiene nombre, se llama Jesús. ¿Cuántos están convencidos de eso? Los demás todos somos aquí absolutamente iguales, porque aquí no hay estratos. Los estratos no están en el cielo. Es una invención necia aquí de planeación, y en el cielo no hay estratos. Todos somos de primera clase. Todos somos de primera clase. Todos somos de primera clase. Todos somos de primera. Claro. Yo estaba con un amigo en restaurante Carbón de Palo hace un tiempo. Lo invité a una comida. Y entró un senador. Y entró un personaje público conocido de la prensa. Y entró una señora así súper elegante, esposa de un ministro. Y se sentaron a manteles. Y entonces el amigo mío me dice: oiga, ¿sí vio quién llegó ahí? Sí, lo reconocí, tan pronto entró. Y me dijo: aquí hay gente importante. Y entonces yo le dije: aparte de usted y de mí, ¿quién más? Te digo que tú eres especial, tesoro. Mira, es más, te digo, tú eres un príncipe y una princesa. Te voy a decir algo. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro rey? Y que Dios nuestro rey tiene hijos. ¿Y quiénes son esos hijos? ¿Y cómo llaman los hijos de un rey? Y en femenino, ¿cuántos son entonces lo uno y lo otro? ¿Cuántos son lo uno y lo otro? Todos los que estamos aquí. Y entonces dice la palabra, versículo número 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de... Porque aquí en el cristianismo nadie debe ser altivo, sino sencillo de corazón. Diga conmigo: Dios mira de lejos al altivo, pero mira de cerca al humilde. Y yo te digo, el que se humilla será, y el que se exalta será. Los cristianos son sencillos. Y dice, alabando a Dios, como ustedes sí saben hacer eso. Alaban a Dios. Gracias, muchachos, por inspirarnos. Lindísimo. Yo no quisiera que se acabaran esos espacios. Lindísimos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y este es el texto que todos vamos a leer. Y el Señor, ¿qué dice la palabra?
¿Quién añade a los que han de ser salvos? El pastor, los líderes. ¿Quién añade a los que han de ser salvos? ¿Quién es el que nos toca, el que nos transforma? El Señor por su misericordia. Entonces, que queremos crecer, pero tenemos que mantener convicciones en una visión. Y esa visión tiene unos componentes. Y los componentes te los transmito así. Número 1, debemos tener convicción en la visión de crecimiento a través de la proclamación. ¿Qué dije? Proclamación. La palabra dice en el versículo número 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El primer elemento para que una iglesia crezca es proclamar la metodología de la salvación del ser humano, y es a través de la fe en el Señor Jesucristo. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. El que no cree en el Señor Jesucristo será condenado. Digan conmigo: Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por ti. ¿Cuántos agradecen al Señor Jesús por ser ese camino, por ser ese Salvador, por ser el que nos lleva al reino de los cielos? No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo hecho hombre. No hay más. ¿O quién más murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados? Jesús. Entonces, mi abuelito Carlos, estos días lo he extrañado mucho, mami. Es el papá de mi mami. Y lo he extrañado bastante. Se me viene la imagen porque el abuelo siembra muchas semillas, muchos consejos. Y mi abuelito, mi abuelo, le decíamos abuelito, me enseñaba muchas cosas, pero también me advertía. Él se fue de Bogotá porque compró una finca y pues allá nos fuimos nosotros los nietos. Y al lado de la finca grande había un lugar muy, muy grande de muchas vacas. Y había muchos árboles. Y a mí me daban unas ganas de irme allá a ese lugar. Pero mi abuelito me decía: no entra allá. Y cuando él decía no entra allá, era de verdad. Eso era una mirada y yo tenía un bigote así serio. No, no señor. Y pues yo me quedaba quieto. Pero yo le pregunté: ¿por qué, abuelito, no me dejas entrar allá? Me dice: porque allá hay un árbol que en términos populares, yo no sé el nombre científico, se llama el borrachero. ¿Lo han conocido? Y entonces cuando uno se acerca al borrachero y no tiene buenas defensas, hay una alergia muy fuerte, pero fuerte, que produce fiebres, sarpullido, le produce debilidad. Y yo pensé que era mentira, pero es verdad. No a todas las personas, sino a ciertas personas que no tienen defensa. ¿Sabe qué es eso? Él me proclamó una verdad. Me dijo: si te acercas al borrachero, te enfermas. Y por eso no te dejo ir. Yo creo que estamos en una necesidad rampante hoy, que a través de los métodos que tenemos en la iglesia, que se llaman grupos familiares, eventos puente, que son esos eventos como el Día del Padre, la Navidad y todos los invitados que tenemos este año, tenemos una oportunidad para decirle a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos, a tu nuera, a tu yerno, etcétera, cuñados, primos: hay una fórmula para que uno no caiga, no en manos del borrachero, sino en manos del infierno. Yo no sé si sabes de la realidad del infierno. No creas en el cuento de que el infierno es acá. Jesús dijo que el infierno está preparado para el diablo y sus seguidores. Y a nosotros no nos gusta predicar mucho esto porque nos da terror.
Pero el infierno es una verdad. Quien no acepta a Jesús aquí en su corazón y no vive para Él, y no lo confiesa y se avergüenza de Él, Él también se avergonzará de esas personas y no heredarán el reino de los cielos. Y cuando uno acepta a Cristo, uno es transformado y deja de hacer cosas. Pero el que no acepta a Cristo, por eso va en contravía. Y todos los que estamos aquí tenemos la convicción de anunciar a las personas la fórmula de salvación y decirle: cuidado, no te vayas a donde habrá un peligro y donde ese peligro será irreversible, porque será para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, siempre. No hay fin. Y yo me aterro de eso, que mis primos o mis tíos o mis familiares no conozcan a Jesús y se condenen. Por eso oro todos los días, no en forma grupal, nombro uno por uno en mi tiempo de oración que tengo todas las mañanas, todos los días. Lo nombro uno y luego los hijos de ese tío y luego al otro tío y los hijos, y así sucesivamente. Y paso por mis familiares y paso por mis amigos, porque me aterra que ellos no tengan el antídoto que yo tengo, que es el amor del Señor Jesucristo, y quiero que ellos sean salvos. Y tú no puedes ser indiferente y tienes que hablar de Jesús. Y por eso tienes que aprovechar que hay grupos familiares. Esta mañana nos reunimos y escucho noticias buenas de cómo en los grupos familiares la gente salva, conoce al Señor. Pero te quiero llamar la atención a tu corazón. La iglesia en el primer siglo se reunía en las casas. Una fórmula de hablar de Jesús muy buena, muy efectiva. Pero yo me cuestiono al saber que Olga Borges tiene una base de datos de 550 personas, más o menos quizá. Pero digo, ¿por qué no todos están en grupos familiares? ¿Por qué anteponen su agenda personal a una agenda que es de Dios? Quizás hayan circunstancias inmanejables, como los que estudian todos los días de noche o trabajan en horas nocturnas, pero creo que cuando se quiere, se puede, señores. Y si hay la intención de cumplir este principio de la palabra, de proclamar el evangelio a través de los grupos familiares, si hay esa buena intención, si se quiere, se puede, y así vamos a crecer, porque Dios va a añadir los que han de ser salvos por medio de ese ejercicio de mostrar el amor de Dios. Por eso en este año no vayas a dejar que la agenda tuya te domine, sino deja que la agenda de Dios te impregne y empieza a hacer algo por el Señor Dios Todopoderoso. Invita aquí a la iglesia, amigos, a cada evento. Un evento no es para distraernos. Eso que hicimos hasta lo último de la tierra, todo el mundo lo sabrá en Navidad. Creo que a todos nos gustó. ¿A quién no le gustó esa rotación musical por el mundo? Espectacular. Pero mis amados, ¿para qué traer gente invitada con ese talento? ¿Para qué hacer todo ese esfuerzo si nosotros no traemos a personas a que escuchen ese mensaje? Dios bendiga a cada uno de los que trajeron un familiar y un amigo. Los bendigo. Dios está feliz con ustedes, porque no es solo porque vean el evento, es por lo que hay en el trasfondo del evento. El evento es una excusa, pero lo de fondo es llevar el mensaje de Jesús a esas personas. Y este año, como en la película hasta el último hombre, ¿ya la vieron? ¿Ya la vieron? Me hace el favor y la ven. Búsquela hoy e inspírese y me va a recordar en esta palabra hasta el último hombre, de Mel Gibson. Se trata de la historia de un cristiano, un hermano en la fe que fue al ejército, no quiso matar a nadie, pero salvó 76 personas en un confrontamiento con la fuerza enemiga. Y él oraba, ustedes vieron el video hace 8 días. ¿Qué oraba él? Dame uno más. ¿Qué oraba él? Dame uno. Puedes tú decir en este año, dame uno. No le va a decir nada.
No le va a decir, levante la mano, nada. Por convicción. Puedes orar para decir, Señor, dame uno más este año. Puedes llevar ese mensaje este año. Puedes ir a una clínica, a la casa, en Navidad, en la Nochebuena, en el día del cumpleaños, en lo que sea, en un velorio, y hablar del amor de Jesús. Está en ti mostrar el amor de Jesús. Invita gente a la iglesia. Porque ¿cómo es posible que uno esté en la iglesia año tras año, tras año, tras año, recibiendo y no dando? Eso no está correcto. Porque los que están aquí se reproducen. De los que están aquí se reproducen. ¿Vas a mostrar el amor de Dios? Ahora sí es pregunta. ¿Vas a mostrar el amor de Dios? Dile, Señor, dame convicción de la visión a través de la práctica de esta fórmula que es la proclamación. Que no quede solo en Olga Borges y su equipo, en los grupos familiares, sino en todos nosotros. Número 2. Debemos tener convicción de la visión de crecimiento, practicando otra fórmula, y es la educación cristiana, la edificación. Miren lo que dice versículo número 42. El versículo 42 dice, lean conmigo en conjunto, y perseveraban. Ahí. ¿Y perseveraban en qué? A los 3,000 que Pedro le predicó, luego los educaron, los alfabetizaron. Nosotros nos hemos esforzado porque en la iglesia haya un método de formación que es este. Si ahí está bien. No, no está bien. Así. Es que no alcanzo a mostrarlo bien. Bueno, así. Conoce. Empodérate. Gracias, Pablito. E intégrate. ¿Dónde está la C? C-E-I. C-E-I. ¿Sabe lo que hay acá? Doctrina. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo crecer en el cristianismo? Y aquí hay horarios increíbles en estos tiempos, ¿no? A los lindos hermanitos hay que ponerle horarios para que estudien la linda palabra de Dios. ¿Usted cree que los discípulos del primer siglo tenían horarios? Pablo, yo no puedo ir a la clase de discipulado en la sinagoga en las horas de las 8. Apóstol Pablo, yo te voy a las 6 y allá le caigo, ¿no? Como que le hicieran un favor a Pablo. Amados, este pueblo se perdió porque le faltó conocimiento de la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Sabe lo que pasa con mucha gente que habla lo que no conoce, que habla lo que no ha experimentado, que se deja engañar por la multiplicidad de ofertas religiosas porque no han conocido la verdad? Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé, digan conmigo, como aquel hombre, díganlo, que edificó su casa sobre la roca, que cuando vienen las lluvias, las tempestades, las pruebas, no se separa del amor de Dios, pero necesita tener conocimiento en la palabra de Dios. Y uno hace el esfuerzo aquí con Alex Gómez y todo el equipo de enseñar a las 8, a las 9:30, a las 10:30, los lunes, los martes. Oiga, yo digo, esta iglesia en el mundo moderno es muy mimada, es una iglesia consentida, porque cuando le colocan un horario en la embajada, no objetan al cónsul o al médico, no lo objetan, sino que dicen, allá iré porque les toca ir. Pero en la palabra, ¿por qué todo tiene que ser objetado? Dígame por qué. Porque yo le digo a otras cosas como el mundial, ya me están diciendo, y si los partidos de fútbol de la selección Colombia son a las 10 de la mañana, entonces ¿qué vamos a hacer? Ya están pensando en ese horario de ese entonces. Pero cómo me gustaría que me dijeran,
Oh, yo quiero estudiar la palabra. Y como cuando yo me convertí al Señor Jesús, año 79, iba a la iglesia sí o no, llueva o no llueva. Si me decían hay que ir al servicio el martes, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, en mi primer amor, allá estaba. Nos íbamos con Esther y un grupo de jóvenes el viernes por la noche. Se llamaba viernes de oración. ¿Y qué había en el viernes de oración? Solo oración. No había música, no había videos, no había instrumentos, no había gente, no había un pastor que nos dijera hay que orar así. No nos daba manivela para orar. Si yo veía a esa niña de 16 años, no era mi novia, era una niñita que yo veía allí en un rincón orando hora y media, y yo decía, ¿cómo un adolescente puede orar? Y yo estaba orando allí por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, orando por mi barrio, porque cuando uno conoce a Jesús, uno se apasiona por su visión y no lo objeta, no le coloca ningún tipo de barreras, sino que camina con el Señor como la primera iglesia que se edificó en la palabra de Dios. Oiga, mis amados, y para el que quiere seguir estudiando 10 materias en el instituto bíblico, para que conozca más de teología, de cómo interpretar la Biblia, de cómo administrar, de cómo manejar su casa, de cómo conocer la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, una cantidad de cosas. Yo hubiera querido tener eso. Y dígame, si ante Dios no nos dará vergüenza un día cuando lleguemos allá y nos diga el Señor, puse a mis siervos en mi casa, y los lunes había clase de licenciatura en teología, y tú tenías tiempo, pero pusiste tu primera agenda, la tuya, en lugar de la mía. Tú puedes estudiar a una distancia con esto para que recibas un título avalado inclusive por el Ministerio de Educación en Colombia, de la Universidad Global de Springfield, Missouri, pero que tiene aquí la sede y la tiene en 180 países, y que el director en Colombia nada más y nada menos que Alexander Gómez, pastor que está ahora en reunión con los maestros. Señores, ¿no cree insólito que a la gente le enseñen que para tener bendición abrace unos árboles, coloque una rana en agua que no sobrepase la parte primaria donde dobla las ancas, o que use una piedra de cuarzo para traer buenas bendiciones, o que crea en Satanás para que los prospere, o que adoren, como un periodista en estos días me dijo, Dios, ese tipo está ocupado. Lo admiro mucho ese periodista, pero me dolió lo que él dijo. El tipo está ocupado. Él habla así como un cachaco, como para que yo lo vaya a interrumpir. Así que yo le pido al ayudante de él. ¿Y quién es el ayudante? Un santo por allá oriental, para que le dé bendición. ¿Sabe por qué? Por no leer la palabra de Dios. Felices en esta mañana los que están aquí, que reciben la palabra de Dios, que la oyen y la hacen, porque serán sabios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el hacer su palabra. Tercero, y vamos terminando, debemos estar convencidos en la visión de crecimiento a través de un tercer elemento, y es el servicio. Dice la Escritura, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la, digan conmigo, comunión unos con otros. La iglesia en el primer siglo sí se saludaba y se daban abrazos. Y la iglesia en el primer siglo, a lo mejor si hubieran tenido parqueadero, cuando iban a sacar el carro, también se saludaría y se darían la mano y dirían, usted es uno de los míos, usted es de papá Dios, tú eres mi hermanito. Y no como en esta fría posmodernidad y tiempo de la posverdad, que ni nos saludamos. A lo mejor no es para usted, pero por si acaso a usted se lo digo. Servir a los demás. ¿Cuánta gente está necesitada? Si usted trajera un mercado a la iglesia
Si usted visitara a un enfermo, si usted pudiera ir donde hay una persona con dolor, no puede un cristiano ser indiferente. Cuando a alguien se le muere un pariente, hay que estar allí, consolarlo, abrazarlo, porque es un momento de dolor. Sirva aquí en la iglesia. Dios bendiga a cada uno de los grupos familiares que por turnos están manejando el tema de movilidad y de parqueadero. Dios los bendiga. Dios bendiga a los anfitriones. Dios bendiga a todos los que trabajan acá. Podemos servir enseñando como podemos servir aquí en la logística. ¿Cómo es de bonito ver? Y perdone que coloque, si no está o ya se fue, creo que ya se fue, a Víctor Leonardo López, es catedrático en 3 semanas, va a su universidad, tiene sus estudiantes, enseña allí, pero no tiene preocupación ni se inhibe en servir a Dios viniendo los domingos a pasar un trapero en el baño, aunque están limpios, pero lo hace, a traer vasos, a limpiar el polvo. Como me encanta, usted viera ese retrato en las mañanas a las 7:30 de la mañana. Usted los viera aquí. ¿Saben quiénes limpian las sillas? Colocan vasos, arreglan esto que lo vamos a transformar. Si usted viera, lo hacen solo hombres que son profesionales y hombres de negocio que le sirven al Dios Todopoderoso. No son los humildes, allá los que de pronto son los de estrato 1 que vinieron a servir en la iglesia. Todos, porque no lo hacemos para este servidor. No lo hacemos para la iglesia, no lo hacemos para nadie más, sino para el Señor Jesucristo. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Sirve en este año, en esta visión. Parte el pan con los demás. Busca al necesitado. Dale de comer al hambriento. Haz algo bonito en este año. Y entonces agradarás a Dios. Y finalmente, debemos estar convencidos de esa visión de crecimiento, practicando una fórmula muy importante que se llama adoración. Búsqueda de la presencia del Señor. Si usted lee conmigo el pasaje, dice la Escritura que cada día, en el versículo 47, cada día alababan a Dios por el templo y por las casas. Yo voy a hablar duro aquí para terminar este mensaje. Voy a hablar un poquito duro. Algunos me dicen, pero hay que crecer. Pero ni siquiera tú oras por un alma, por la salvación de una persona. La iglesia en el primer siglo oraba y pido que dulcemente el Espíritu Santo de Dios ahora mismo te redarguya. Tú crees en Jesús, busca la presencia de Jesús. Pero mucho me temo que hay muchos cristianos que no oran día a día y que para vergüenza nuestra hay seguidores del diablo, de Satanás, de las sectas satánicas que le oran al diablo todos los días. Para vergüenza nuestra, los musulmanes a quienes les tememos nos dan ejemplo de entrega y pasión, de convicción, porque a las diferentes horas, 4 horas en el día, se están arrodillando ante Alá y están orando. Quiero que el Espíritu Santo te redarguya, porque seguramente tú no estás orando todos los días en la mañana. Y como en los bancos, si este mensaje no es para ti, haz caso omiso, pero para el que le sirva, recíbalo en el nombre del Señor, porque necesitas urgentemente orar y leer la palabra, porque el que ora está en victoria, el que ora es bendecido, el que ora tiene paz, el que ora tiene la presencia de Dios, el que ora tiene comunión con Dios, Dios le habla, Dios los bendice, los cielos se abren y el Dios de los cielos te va a sorprender con respuestas, porque escrito está en la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces viene la exhortación: ¿por qué a una noche con Jesús no venimos todos? Que es un tiempo de oración. ¿Por qué esa jornada de oración tú haces una agenda diferente?
pudiendo tener un tiempo con Dios, ¿por qué día a día no haces un devocional con el Señor? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Por qué? ¿Por qué si hay tiempo para ver producciones de televisión? ¿Por qué si podemos ir 1 hora a un gimnasio para bajar la grasa? ¿Por qué si podemos ir a ver un partido de fútbol, al sauna? ¿Por qué si podemos hacer esas cosas? Si creemos en un Dios tan bueno y tan amoroso, ¿por qué estamos como Pedro, lejos de Él, durmiendo? ¿Por qué nos dejamos distraer tanto por todos los sistemas que operan en el mundo? Televisión, las redes digitales o redes sociales, los centros comerciales, los cines, el sueño. Oh iglesia, en este tiempo donde la reingeniería social se está metiendo para hacer que lo que era malo antes, ahora institucionalmente y por medio del marketing y aún por medio de la penalización de la justicia, a eso que era malo le podamos decir hoy bueno. ¿Por qué en estos tiempos donde se matan a los policías, donde hay tantas niñas embarazadas en los 13 años, que es el promedio aquí en Colombia, por qué no oramos por esas necesidades? ¿Por qué esa frialdad? Estamos en un tiempo del antropocentrismo, que es básicamente pensar en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo y luego sigo yo. Porque hay una egolatría rampante en estos días. Y la iglesia del Señor, acuérdate, tú no eres miembro de una religión, no eres miembro de una organización eclesiástica, tú no eres ni siquiera miembro del CEI, tú eres parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un seguidor de Jesús, y por eso tienes que predicar la palabra, tienes que ir a un grupo familiar, tienes que ir a orar a Dios, tienes que servir y no dejar que los años pasen y no hagan nada. Queremos crecer, pero tenemos que identificarnos con una visión y romper esos prejuicios. Porque la iglesia en el primer siglo no era así. La iglesia compartía, la iglesia se entregaba, la iglesia amaba. Hoy no estamos en el primer siglo, estamos en el siglo XXI, pero cumpliremos esta misma visión con excelencia, haciendo que esta sea una iglesia contemporánea, pero con fundamento bíblico, que le permita a cada una de las personas experimentar una vida diferente, pero en Cristo Jesús. Yo defenderé esto porque yo soy uno antes de entrar en esa relación con Jesús y otro después de conocer a Jesús. Bendita la hora, bendito ese lugar de 1979, cuando conocí a Jesús, y desde ahí tengo pasión por Él. Y no me importa lo que me digan, no me importa, porque primero es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos se identifican con la visión? Por eso en la iglesia va a haber para todo esto estrategias con niños, con jóvenes, con matrimonios, con los de la tercera edad, con hombres, con profesionales. Va a seguir lo del año pasado. Los eventos que hagamos en este año, con todos los invitados que tenemos para este año, no es para que tú te distraigas y salgas diciendo estuvo lindo, los felicito. Gracias por eso, porque es un incentivo. Pero que podamos decir gracias porque nos diste la oportunidad de que a través de ese evento mi papá, mi suegro, mi abuelo conociera al Señor Jesucristo. Eso es el fin de este año, es el cometido. Así que bienvenidos al 2018, año de las convicciones.